Bien, comenzamos nuevamente entonces con el curso de Java, curso básico que estamos iniciando desde la semana pasada. Y en esta oportunidad vamos a continuar con el video número 2, la clase número 2. Esta clase vamos entonces, como les mencioné la vez anterior, a conocer un poquito acerca de los tipos de datos que se manejan en Java. Para ello, primero debemos entonces conocer un poquito los conceptos de variable y constante. Como verán aquí claramente, variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor y ese valor, por supuesto, va a ir cambiando en la medida que se ejecuta el programa. Por eso se le llama entonces variable. En cambio, constante es un concepto similar, pero lo único es que su valor no va a cambiar. Va a ser un espacio donde se va a almacenar también un valor y ese valor se va a mantener desde el principio hasta el final. No va a variar y por eso se le llama constante. Ya lo veremos ahora. El espacio que usa cada uno de estos recursos, ya sea variable o constante, va a depender del tipo de dato. Si los tipos de datos son sencillos, por supuesto el espacio será menor y si los tipos de datos sean más complejos, va por supuesto a ser mayor cantidad de uso de la memoria. Vamos a ver entonces algunos de esos tipos de datos. Tenemos en concepto en forma general que existen dos tipos de datos en Java, que son los tipos de datos que se pueden utilizar sin necesidad de acceder a la programación orientada a objetos, que son los datos primitivos y que están divididos en datos booleanos y datos numéricos. Luego tenemos los tipos de datos donde por supuesto se hace uso de la programación orientada a objetos y esos son los datos no primitivos, dentro de los cuales tenemos los datos básicos, los tipos de datos cadena y los tipos de datos fecha. Estos los podemos conseguir en los componentes que están allí descritos, como que Java Lang String. Podemos tener acceso al tipo de datos de cadena y a los de tipo fecha dentro del componente Java Util. Los tipos de datos no primitivos, por supuesto, son los que se manejan orientados a la programación orientada a objetos. Y estos son los que generalmente vamos a instanciar a partir de las clases. Los objetos, por supuesto, a diferencia de los datos primitivos, representan un conjunto de datos más complejo, una unidad donde se puede almacenar estados o propiedades, como lo mencioné en la clase anterior, o también se puede contener a su vez métodos o procedimientos o comportamientos que va a tener esos objetos. Esa es la gran diferencia con los datos primitivos. Para hacer la declaración de una variable en Java, la sintaxis que se debe usar es la que se muestra aquí. Colocamos el tipo de dato que se va a utilizar, el identificador, que es un sustantivo, donde vamos a mantener y recordar como nombre de la variable, y luego del signo de igualdad se coloca el valor que va a contener esa variable. Los ejemplos, por ejemplo, tenemos, si queremos declarar una variable que se llama contador de tipo entero, y le vamos a hacer el valor inicial de 1, lo podemos hacer de esta manera. Podemos inicializar, a su vez que declaramos la variable, con un valor. Continuando con los datos numéricos primitivos, tenemos el tipo de dato byte, el primero que vamos a ver ahora. Este tipo de dato byte es un tipo de dato que su espacio de almacenamiento es de 8 bits. Significa que, por supuesto, recuerden ustedes que un bit es simplemente la representación de un 0 y un 1. Y a medida que tengamos mayor cantidad de bits, mayor representaciones de 0 y 1 podemos hacer. Cuando tenemos una combinación de 8 bits, podemos hacer representación de valores que van desde 128 hasta 127, es decir, 255 valores como máximo en 8 bits. Y esto, por supuesto, en el caso de los bytes, va desde el número negativo menos 128 hasta el número positivo 127. La forma en que se hace el ejemplo es colocando la palabra byte al principio del nombre de la variable y esta palabra debe ser en minúscula, tal como se ve acá. Luego, por supuesto, podemos inicializarla si lo queremos hacer de una vez con el valor que deseamos. Recuerden que siempre al final de la sentencia se coloca punto y coma. A su vez, también podemos hacer alguna operación. Además de declarar la variable, la podemos también inicializar y podemos inclusive la inicialización hacerla con una operación aritmética. Para el caso de tipo de dato short, es un tipo de dato un poco más amplio al anterior, porque en vez de usar 8 bits, usa 16 bits.
Es decir, se tiene 65.365 representaciones que se puede tener de ese número o de ese espacio que se tiene en 16 bits, es decir, 2 bytes. Esos valores para lo que se conoce en el lenguaje de otro nivel, como es por ejemplo C y otros lenguajes, es el famoso entero. Ese tipo entero va desde menos 32.768 hasta 32.767. Y la forma de representar es colocando la palabra short en minúscula, todo en minúscula, el nombre que queramos darle, el denominador, el sustantivo o el identificador, y luego del signo de igualdad el valor que queremos hacerlo, si lo queremos inicializar en el momento en que estamos declarando la variable inicialmente. Igual como lo anterior, podemos también inicializarla con una operación aritmética y podemos tener entonces nuestra variable declarada de una vez con el valor que queremos usarlo de inicial. El tipo de dato numérico INT, que es el tipo de dato entero, es un dato de tipo entero de 32 bits. Se diferencia de los demás lenguajes que son generalmente de 16 en la capacidad. Y esta va a tener un valor, como es de 32 bits, que va a representar un valor más o menos aproximadamente de un número negativo de 2.147 millones a más de 2.147 millones en forma positiva. La forma en que se va a representar y declarar cuando se inicializa la variable es usando el INT en minúscula. Recuerde que esto es importante hacer destacar que las variables, cuando se inicializan, el tipo de datos debe ir siempre en minúscula, a excepción de que usemos el tipo de datos string. Para todas las variables que hemos visto hasta ahora, los tipos de datos deben ir en minúscula, que son los números primitivos, los tipos de datos numéricos primitivos. Y por supuesto, los nombres de las variables es aconsejable tenerlas todas en minúscula. Luego tenemos el tipo de dato long. El tipo de dato long es un tipo de dato entero que tiene una capacidad mucho más amplia que la anterior. Es de 64 bits. Y como se almacena 64 bits, imagínense ustedes, se pueden representar allí aproximadamente miles de billones de números o de representaciones usando por supuesto 64 bits. La forma de declarar long es usando por supuesto igual como los demás la palabra long en minúscula y luego el nombre de la variable que le queremos dar con punto y coma. Si la queremos inicializar, le damos de una vez un valor y por supuesto ese valor debe estar dentro del rango que permite su tipo de datos. Bien, ahora dejamos entonces los tipos de datos enteros y pasamos a los datos de tipo decimal. Los tipos de datos decimal son dos, que son float y doble. Float es el tipo de datos que permite almacenar números decimales en 32 bits de almacenamiento. Y ese dato permite almacenar valores desde menos 3.4 por 10 a la menos 38 hasta 3 positivo 3.4 por 10 a la más 38. De modo que se puede representar una cantidad enorme de valores en fracciones. Estos valores, por supuesto, cuando se utilizan en el código deben ir acompañados de la letra F minúscula al final, tal como se muestra en el ejemplo. Para declararlos yo uso la palabra float en minúscula en inglés, coloco el nombre de la variable o el sustantivo y luego del igual coloco el número que al final debe ir acompañado de una F. La otra contraparte es doble, que es un tipo de dato también para manejo de valores con decimales, pero que tiene el doble de capacidad del float, es de 64 bits, y se puede representar valores desde 1.7 negativo elevado a las 10 menos 38, 380, hasta 1.7 positivo por 10 a la más 308. Es decir, una cantidad enorme de números se puede representar con este tipo de datos y que por supuesto tiene una capacidad de 64 bits. En Java se asume que el carácter, el tipo de número por defecto que se maneja es de números reales y es por supuesto usando el tipo de datos doble. La forma de usarlo, si se va a especificar, es colocar la palabra doble en inglés y por supuesto el número no es necesario colocar la F al final como se sucede con el tipo de datos float. Luego tenemos entonces el tipo de datos booleano. El tipo de datos booleano es un tipo de datos que se usa para generalmente hacer tipos de evaluaciones y representan estados que tienen simplemente dos valores, o 1 o 0, o verdadero o falso. El tipo de datos usa un solo bit
Como usa un solo bit, por supuesto, tiene el valor de 0 o 1. Y al inicio, cuando no se declara, generalmente simplemente se define, pero no se asume su valor, se tiende a asumir que es falso. Pero si lo declaramos, debemos utilizar la palabra, por supuesto, correspondiente, que es boolean en inglés, y lo podemos inicializar con el valor de true. Recuerden que si no lo inicializamos, el valor que va a tener por defecto es falso. El otro tipo de datos que manejamos, que son datos no numéricos en este caso, aunque la hora de la verdad también es numérico porque hace representación a la posición de un carácter en una tabla ASCII, es el tipo de dato char. El dato de tipo char permite representar y almacenar un carácter. Ese carácter se almacena en un tipo de datos de un byte, es decir, se tiene allí 128 caracteres, en los cuales, por supuesto, usando la tabla ASCII se hace la representación a través del número de ese carácter. Por ejemplo, el caso de la A minúscula equivale a la posición 97 en la tabla. Cuando yo le especifico a Java a través de la declaración de char letra 1 igual a, le estoy diciendo que letra 1 en realidad va a valer 97. Los dos ejemplos que están allí son iguales, es decir, van a almacenar el carácter A o el número 97. Ahora tenemos otro tipo de datos no numérico y no primitivo, que es el tipo de dato string, como le dije al inicio. El tipo de dato string es en realidad una clase que se almacena como un atributo, un grupo de arreglos de caracteres. No es un tipo de dato primitivo, pero es usualmente declarado en forma primitiva. Hay que tener en cuenta que la forma en la cual se declara, primero, a diferencia de otros caracteres, por ejemplo, que es char, que maneja también caracteres, debe usarse la palabra string con la S en mayúscula. Y los caracteres, cuando se van a inicializar, deben cerrarse con comillas doble. Contrario al caso de char, como se fíjense ustedes, el caso de char está en comillas simple, es decir, una sola comilla abre, una sola comilla cierra, y por supuesto la palabra char con la C, todo en minúscula. En cambio, string va con la primera letra en mayúscula porque es una clase, y las caracteres se encierran en comillas dobles porque es un arreglo. Bueno, hemos hasta ahora visto cómo se declaran unas variables, dependiendo, por supuesto, de su tipo de datos que se va a almacenar en ella. Las constantes vienen a ser, como lo mencioné también al inicio, una forma de almacenar información en la memoria del ordenador. Pero, a diferencia de la variable, las constantes, su valor no cambia. Para hacer la declaración de variable en Java, simplemente anteponemos al tipo de datos que vamos a declarar la palabra final. La palabra final le permite indicarle a Java que ese valor es definitivo y que no va a ser cambiado ni sustituido en ningún momento dentro de la ejecución de nuestro código o el programa. Y aquí un ejemplo. Si yo quiero declarar, por ejemplo, la variable pi, uso pi, le coloco el 3.1416 o 3.15.9 y antepongo la palabra final para indicar primero que es una constante y luego le indico el tipo, que es de tipo doble. Un aspecto importante a tomar en cuenta: las variables generalmente se pueden declarar igual que las constantes, pero es recomendable, para poder diferenciar visualmente, colocar los nombres de las constantes en mayúsculas. Se pueden colocar en minúsculas, pero en algunas oportunidades podemos entonces confundirnos y querer asignarle algún valor. Entonces, para poder nosotros visualmente saber cuándo estamos manejando una constante y cuándo estamos manejando una variable, es muy recomendable que las constantes usemos los nombres en mayúsculas. Cuando queremos hacer bastante específico y queremos usar más de una palabra, las palabras deben estar separadas por un subrayado abajo, ¿no? Un guión de abajo, como está, por ejemplo, el caso de ancho de ventana. Bien, antes de ver el código de estos ejemplos, quiero recordarles que 4 aspectos importantes que siempre deben tomarse en cuenta. Uno, lo que les mencioné la vez anterior, en hacer sangría de los aspectos que corresponden a la estructura en un código, es decir, identidad o sangrear las partes que corresponden a una estructura que se repite. Otro es limitar la anchura de los códigos en una línea, de modo que se pueda hacer no solamente visible, sino que al momento de generar una impresión se genere en forma correcta y no se corran las líneas y no se puedan visualizar y queden separadas o viudas.
Igual usar líneas separadas en blanco, como lo vamos a ver ahora que yo lo hice, para que los datos se puedan ver visualmente claro. Usar espacios en los momentos que ustedes los vean pertinentes y por supuesto documentar. Recuerden que ustedes programan, pero no programan solamente para ustedes, sino también para otra persona. Y para ello es bueno entonces que dejen documentar las partes que generalmente son difíciles de comprender por otra persona, especialmente cuando usan nombres cortos para las variables o para algún proceso, alguna rutina o algún módulo. Vamos a ver aquí el ejemplo del código. Aquí lo tengo. Y fíjense ustedes, aquí tengo el código para quienes quieren usar un editor de texto mucho más completo que el Notepad. Les recomiendo que bajen el Notepad++. El Notepad++ lo pueden ustedes encontrar aquí en internet. Ustedes van a internet, colocan en Google Notepad, el nombre Notepad++, y allí les va a aparecer para bajar la aplicación, que es un editor de notas bastante más completo, le sirve para cualquier lenguaje. En este momento, por supuesto, está para la versión 8.4.8, que es la que he bajado. Ustedes le dan clic allí, bajan la versión que corresponde para su ordenador y una vez que lo han bajado, simplemente le dan ejecutar. Lo bajan, le dan abrir y le dan ejecutar. En este caso no le voy a dar porque ya lo tengo instalado, ¿no? Y vamos entonces a ver el código. El código que tenemos aquí, estoy usando una clase, la misma forma en la que declaré la vez pasada. En este caso, como es el segundo programa o el segundo código, le coloqué código 2, hago mi sangría, separo y creo entonces la función my o el método my, escribo un mensaje de texto usando el componente de system out, println, que lo vamos a ver más adelante. En este momento no se preocupen por él, pero me permite a mí mostrar un mensaje en la salida del dispositivo que se tenga. En este caso va a ser la pantalla. Aquí le digo que es un salto y me va a escribir esto para que pueda aparecer un mensaje sobre el que estoy trabajando. Luego coloco un comentario. Este comentario, fíjense ustedes, encierro entre ellos qué estoy haciendo. En este momento estoy trabajando con un tipo de dato byte, estoy declarándole, le estoy dando a B el valor de 1. Le doy el valor y luego con el mismo system hago una salida para que se vea en la salida, en este caso en la pantalla predeterminada como salida. Hacemos lo mismo con short, hacemos lo mismo con los tipos de datos INT, hacemos también lo mismo con un tipo de datos launch, hacemos lo mismo con un tipo de datos float, que maneja ya no enteros sino decimales. Luego lo hacemos con doble, ya van a ver cuando salga esto en pantalla cómo lo va a mostrar Java. Luego tenemos aquí el tipo de datos booleano, donde inicializo listo, una variable llamada listo de tipo booleano, y le doy por defecto en el momento de declarar el valor de cierto. Aquí le doy la salida. Hago lo mismo después con char. Aquí ya estoy manejando tipo de datos de carácter. Y fíjense ustedes, como es un solo carácter, utilizo la comilla simple. En el caso de manejo de caracteres de arreglos, que son las cadenas de caracteres, utilizo la declaración de clase string y por supuesto utilizo comilla doble porque es un arreglo, más de un carácter. Y la forma de usar las constantes, la declaración, como le mencioné en la diapositiva, simplemente colocan la palabra final, el tipo de datos y el nombre de la constante. En este caso la constante es pi, la muy conocida. Yo la coloco en mayúsculas para diferenciarla de las variables que son datos que sí van a cambiar durante la ejecución del programa. En este caso, cuando lo coloco en mayúsculas, estoy asumiendo, inclusive ayudando a otra persona que pueda leer el código, que pi va a ser una constante y que tiene un valor fijo. En este caso, el valor fijo es el de 3.14159. Ya lo tengo aquí grabado, voy ahora a ejecutarlo para ver cómo es la salida. Y aquí estoy yo en mi directorio donde tengo el ejemplo que acabo de hacer, que es ejemplo Java 2.0. Lo procedo a compilar y ejecutar. Escribo ejemplo Java 2.java y le doy enter. Y él simplemente me muestra
la salida que le especifique en el código que está aquí en mi Notepad. Y tal como está allí, fíjense ustedes, me muestra el tipo de valor de B, el de S, el de I y el de A, el valor de tipo launch, el de tipo flotante que usa decimales, igual de doble. Fíjense ustedes como aquí estos son valores enteros y aquí le coloca a estos que son con decimales el punto, ¿no? Punto 0, punto 0. Más adelante vamos a ver cómo en la salida aquí yo puedo ajustar ese formato. Aquí me muestra la salida del tipo booleano, donde me muestra el valor de true o cierto, la letra que es un carácter, la cadena de caracteres que es usando el tipo de datos clase string, y aquí cuando estoy usando la constante. Entonces fíjense ustedes lo fácil que es trabajar con los tipos de datos. No es nada del otro mundo, simplemente lo que hay es que recordar cuáles son los tipos de datos, qué capacidad de almacenamiento tiene y cómo se deben declarar. Bien, ahora entonces vamos a cerrar el video de hoy preguntándonos qué aprendimos. Hagamos un pequeño repaso acerca de lo que vimos con respecto a las variables, a las constantes y a los tipos de datos que se usan para tanto las variables como las constantes. Por favor, recuerden compartir este video con aquellas personas que creen ustedes que sea pertinente y les sea útil. Y si lo desean ver, véanlo una cantidad de veces. Les pido disculpas también por mi voz, que hoy pues estaba enfermo, pero me vi en la obligación del compromiso de realizar este video para ustedes. Veamos entonces cómo hacemos un repaso aquí y van ustedes chequeando lo que han logrado aprender. Por ejemplo, vamos a repasar. Los tipos de datos byte son de qué tipo? De tipo carácter. Su valor varía entre 0 y 1 o son de 8 bits de capacidad. Si ustedes indican que los tipos de datos byte son de 8 bits de capacidad, significa que acertaron muy bien y que comprendieron el tipo de datos byte. Veamos ahora los tipos de datos string. Los tipos de datos string son de tipo numérico, es una clase o es un tipo de dato primitivo. Bien, si ustedes indican que los tipos de datos string es una clase, significa que comprendieron muy bien lo que se explicó hoy en el video. Y para finalizar, por favor indiquen cómo podemos hacer el fin de un código cuando escribimos en Java. ¿Qué tipo de símbolo usamos? ¿Usamos el corchete? ¿Usamos la llave? ¿O usamos el símbolo de punto y coma? Bien, si ustedes entonces indicaron que el símbolo para hacer el fin de una línea en código de Java es el punto y coma, significa que comprendieron muy bien la clase y lo que se vio en el video anterior y en este. Los felicito. Bien, esperando que el próximo encuentro en el video número 3 nos veamos nuevamente. Estaremos al tanto para que podamos aprender un poco más sobre lo que es el famoso mundo de Java. Para ello recuerden que en el siguiente video vamos a ver los operadores aritméticos. Entre ellos vamos a ver cómo lo podemos usar, cuál es la prioridad que tenemos y por supuesto entender que los operadores aritméticos hay que saberlo usar en forma adecuada dependiendo incluso del tipo de datos que hemos visto en la clase de hoy. Los espero el próximo lunes.